El cactus más grande de Estados Unidos, uno de los cactus sarawos. 1, 2, 3, there's a baby. Hay un bebé. Venados. Eso es lo que yo veía que se movía. Buenos días, estamos en un nuevo día. Vamos a hacer un hiking que es bien famoso, dicen que es uno de los más famosos de todos Estados Unidos también, y de acá de Sedona, de Arizona. Son como 4 millas en total, ida y vuelta, y estamos acá en el parqueo del Mezcal, del sendero del Mezcal, que nos va a llevar para el sendero del Devil's Bridge. Vamos a ver cómo nos va. No hace mucha calor, está fresco todavía. Hay que cruzar, tenemos que cruzarla. Ok, acá es donde comienza el trail. ¿Qué es el Puente del Diablo? El Puente del Diablo es un arco de arenisca natural de más de 15 metros de altura que se encuentra en Sedona, Arizona, y es muy famoso para hacer senderismo. Tiene una escalera natural de roca empinada y es un sendero moderadamente difícil. El sendero hasta ahorita está bien marcado, no, un poco como que pasa en subida, pero hasta ahorita está fácil, todo bien. ¿Por qué se llama el Puente del Diablo en Sedona? Optimismo, no vamos ni a la mitad. Se le denominó Puente del Diablo porque el gran arco de arenisca que se formó por la erosión del viento y el clima al final de la caminata. La arenisca roja y las caídas aterradoras también contribuyeron a que se le diera el nombre al arco de arenisca más grande de Sedona. En esta zona, como es desierto, hay muchos cactus. Vas a ver diferentes tipos de cactus. Miren, acá hay unas pepitas, son semillas que caen de estos árboles, y mira, acá hay una, y los indios nativos hacen su joyería, como este que he comprado. Hice esta pepita que ya está seca. Creo que es este que se ve allá arriba, es como un puente, porque el Devil's Bridge en español significa el puente del diablo o algo así. Ahí está mi amiga. Vamos, Vicky. Ya creo que vamos a llegar. Creo que estamos como en la tercera parte del camino. It's just like a tricky part, that's it. Yeah, you can do it. Miren esta vista. Todavía no hemos llegado, tenemos que subir un poquito más arriba. Ok, llegamos a la cima. Mi amiga se quedó atrás, le dio un poco de miedo a las escaleras para bajar, pero luego si ya subiste, tienes que bajar de todas maneras. Sigue adelante. Ahí está, mire. Ese es como un puente. Y hay gente que está haciendo cola porque ellos te vas para allá y alguien te toma fotos desde el otro lado. Cuando llegas a la cima del Puente del Diablo,
tienes una vista espectacular. Ok, les voy a enseñar un poquito de cómo se ve desde ahí mismo, desde parándose de ahí del puente. Ok, acá estoy en el puente. Así es como se ve desde acá. Y miren el precipicio. Se ve delgado en la foto desde allá, pero es un poco grueso. Es un arco hermoso, sin embargo, una vez que estés en el puente hay que tener cuidado. No hay barandillas y aunque es bastante ancho, una caída desde el puente puede ser fatal. Ha habido un caso de una mujer que recibió un codazo en la dirección equivocada por parte de un transeúnte y cayó y murió frente a su familia. Y ahí está toda la gente que te toman la foto. Nos vamos. Okay, all yours. Un montón de gente haciendo la cola. Tienes que hacer tu cola. Acá te toman la foto y ella al frente se toma. Thank you. Puppy dog. Do it. La que sí vale la pena. No está tan mala. O la caminata. Un poco de escaleras. El clima está perfecto. Bueno, ya estamos bajando. Ha demorado en subir como un poquito más de una hora mientras te tomas las fotos. Y una vez que llegas arriba te sientas, la gente se sienta un rato a observar el paisaje. No, es una vista bien bonita. Y ahora ya estamos bajando. ¿Qué será? Voy por acá. Otra hora por lo menos de regreso. Pero ya es más fácil, ya ayuda el clima porque está fresco. No está tan caliente. Bueno, y de ahí nos vamos a otro sitio. Ok, este es el camino que se llama Dry Creek y no es trocha nada más. Y normalmente acá pasan los carros de 4x4. Pues no, si vienes con un carro pequeño, mucha gente dice que no la vas a hacer porque es rocoso y tiene arena y cuando llueva peor, te puedes quedar atascado. Pero si vienes hasta acá, ahí hay un pequeño parqueo, ahí puedes parquear y el hike o el sendero para el puente del Diablo es mucho más corto. Y si no, puedes hacer parte del sendero del Mezcal, que es por aquí, y ahí más abajo como 20 minutos, casi 20-25 minutos caminando, hay un parqueo que es un buen parqueo, que es para todo tipo de carro. Huskies. Uno, dos, tres, there's a baby. Hay un bebé. Venados. Eso es lo que yo veía que se movía. Habían como 4. Son venados. Habían unos venados, pero ellos no te atacan, más bien se corren de ti.
cosa? Oh. Pedrecias. Me asustó. Ahí está. Este es como un shopping, como un centro de tiendecitas, pero parece México. Mira qué bonito, ve. Parece como mira, ve. Como una pequeña ciudad en México. Está solamente a 10 minutos caminando del centro de Sedona, donde están todas las tiendas en el Sedona, en el círculo. Tienen tiendas de arte, galerías. Acá hay un restaurante mexicano también. Oh, mira, ese es el adobo, el chile. ¿Ves el ají colgado? Tienen ahí el ají colgado. Huele el olor. Ah, y el patio de las campanas. Si están en Sedona, esta es una de las cosas que pueden hacer, que está cerquita, caminar, no necesitan comprar ni nada. ¿Ves? Acá tienen unos candados. Que venden todos estos candados. El lugar está bonito, está artístico, como un poquito de México. Parque estatal Sly Park y está a $20 hoy día, que es martes, porque los fines de semana son un poquito más, creo que está a $30. Pero más que nada es famoso porque tiene como un creek, que es como un riachuelo donde la gente se mete a bañar ahí, se resbala y se daña. Nos vamos a refrescar un poquito, que hemos hecho el hiking todo el día, bueno, no todo el día, desde temprano, pero ya calentó ya. En la mañana está haciendo frío y de acá ya terminamos nuestro día prácticamente. Construida en 1927 una casa. That's nice. Yeah. Tiene como una pequeña área para bañarse, ¿ves? Como si fuera una piscina natural. Slide significa resbalarse, porque creo que hay una parte de allá donde la gente se sube y se resbala. La gente se sube allá y se te resbala a propósito, porque es bien resbaloso, como si fuera un tobogán, pero con agua. Mire, mire. Ay, no sé, qué miedo. Se ve divertido.
Ah, estaba rica el agua, buenaza. Mire, esta tiene diferentes secciones. Acá tiene como una pequeña piscinita. Allá también más gente. Y luego acá comienzas a poder resbalarte. Es como un tobogán acuático. Y allá más al fondo es como una piscina, pero ya más profunda. Creo que la gente salta desde arriba para tirar. Fría está el agua, pero después que hemos hecho hiking, como que te desinflama, te relaja todo el cuerpo. No está tan bajo, ¿no? No, pero como son rocas te puedes golpear. Eso es lo que da más miedo. El paisaje está precioso, ¿no? Estamos cerca al Black Canyon City y hay un trailhead acá. Y acá hay unos cactus que son los más grandes de Estados Unidos, que se llaman los famosos saruagos. Yo no quedo ni por la mitad, ¿ves? Son grandísimos y están por todos lados. Por ahí hay un montón también. Son tan altos a veces que más grande que el poste de la luz. El cactus más grande de Estados Unidos, uno de los cactus saruagos, en el Black Canyon City. Hay un parque nacional por acá también cerca, de un montón de cactus por todos lados. Son gigantes, ¿ves?